Justo después del divorcio lo dejé todo atrás. Mi exmarido, Javier, abrazaba a su amante en la clínica de maternidad del Hospital Ruber Internacional y me dijo, triunfante, una mujer como tú no merece ser la madre de mi hijo. Poco después, su socio apareció en el hospital y con una sola frase lo derrumbó en el acto. El calor sofocante de julio en Madrid parecía quemar la piel. Apreté el papel en mi mano, sin darme cuenta de que sus bordes afilados se clavaban en mi palma. Un ligero olor a sangre se mezclaba con el aire denso y pesado de la ciudad. Frente a mí se alzaba la imponente puerta del Juzgado de Familia de Madrid, una puerta ahora cerrada para siempre, como mis 3 años de matrimonio. En el momento en que bajé el primer escalón, el móvil en mi bolsillo vibró como un loco. Era Javier. Quise estrellarlo contra el suelo, pero una fuerza invisible me hizo pulsar el botón de aceptar la llamada. Quizás en el fondo todavía esperaba algo, una disculpa, una pizca de arrepentimiento, aunque supiera que era imposible. Al otro lado, en lugar de un silencio arrepentido, resonó su voz arrogante y altanera, mezclada con el ruido de un hospital. Ah, Sofía, te llamo para darte una buena noticia. Mi corazón dio un vuelco. Me llamó Sofía, sin el cariño de antes, y se refirió a sí mismo con una distancia gélida. Esa extraña formalidad me dolió más que 1000 insultos. Guardé silencio. Tenía un nudo en la garganta y no podía decir nada. A Javier no parecían importarle mis sentimientos. Continuó con voz excitada. Lucía está a punto de dar a luz. Es un niño. No te imaginas lo contenta que está mi madre. Toda la familia está aquí, en el Ruber Internacional. El ambiente es increíble. Cada una de sus palabras era una daga en mi corazón. Un niño. El heredero que su madre y su familia habían anhelado día y noche. La razón por la que yo había soportado años de desprecio y acusaciones. Ahora, ese niño había llegado, pero no de mi vientre, el de su esposa legal. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Pues, felicidades. Por supuesto, dijo Javier con sorna. Ah, y te llamaba por otra cosa. Lo he pensado y, como tienes experiencia cuidando la casa, te daré una oportunidad. Ven aquí y ayuda un poco a Lucía, y luego podría ser la niñera de mi hijo. Es un puesto que te queda grande, pero haré una excepción contigo. Me quedé en blanco. Todo mi cuerpo se paralizó, y un zumbido llenó mis oídos. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo podía el hombre al que había amado, mi marido, pronunciar palabras tan humillantes? No solo me había sido infiel, sino que estaba pisoteando mi amor, intentando convertirme en la sirvienta de su amante y su hijo. Su crueldad sobrepasaba cualquier límite humano. La sangre me hirvió. El dolor se transformó en una ira gélida. Solté una carcajada, una risa amarga y llena de desprecio. Gracias, pero no lo necesito, espeté, y colgué. No quería oír ni una palabra más. La última pizca de esperanza que me quedaba se había hecho añicos con sus palabras. Saqué la tarjeta SIM del móvil y la tiré a la papelera más cercana. Todo había terminado de verdad. Pero esa llamada no fue el final. Fue la señal de partida para la huida que llevaba tanto tiempo planeando. No volví a casa. Ya no era mi hogar. Aquel lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, que yo había decorado con mis propias manos, no era más que una jaula de oro para una mujer a punto de ser reemplazada. Caminé sin rumbo sobre el asfalto caliente, pero en mi mente tenía un plan claro hasta el más mínimo detalle. Mi primera parada fue el banco. Fui a la ventanilla y solicité retirar todos los fondos de mi cuenta. La empleada me miró con compasión, viendo mi rostro pálido y mi mano ensangrentada, pero no me importó, solo quería acabar cuanto antes. El dinero se transfirió limpiamente a una cuenta secreta que había abierto la semana anterior y que nadie conocía. La segunda parada fue una tienda de una gran compañía telefónica. Quiero dar de baja esta línea, dije, poniendo el móvil sin SIM sobre el mostrador. El empleado se sorprendió, pero procedió en silencio. Aquel número que me había acompañado durante casi 10 años, que guardaba innumerables alegrías y penas, era ahora una simple secuencia de dígitos sin sentido que debía borrar. Cerré permanentemente todas las cuentas de redes sociales y correos electrónicos vinculados a ese número. Como un fantasma, borré todo rastro de mi existencia en el mundo digital. Finalmente, caminé hasta un centro comercial cercano y me dirigí a las consignas automáticas. Introduje la contraseña y la puerta se abrió. Dentro había una maleta de tamaño mediano, cuidadosamente preparada. La había dejado allí una semana antes, la noche en que me convencí de que mi matrimonio no tenía vuelta atrás. En 10 minutos, borré a mi antiguo yo y rompí con casi una década de mi juventud, ahora tirada a la basura. Cada uno de mis actos fue decidido y frío, sin un ápice de vacilación. Mi corazón ya se había detenido aquella noche de tormenta en el puerto de San Glorio, aquella noche en que el coche se averió en medio de la nada, y desesperada,
Lo llamé 7 veces. A la octava llamada, su amante contestó el teléfono y dijo, burlándose, Javier está ocupado ahora mismo, acostándome. Saqué la maleta de la consigna. Me sentí mucho más ligera. Dentro no había ropa de marca ni joyas caras. Solo algunas prendas de diario, mi DNI y la libreta de mi nueva cuenta bancaria. Había vendido todas las joyas que mi madre me dio para la boda y las que Javier me había regalado durante años. No quería conservar nada que perteneciera a ese pasado. Salí del centro comercial y paré un taxi. El conductor me miró por el retrovisor y preguntó con curiosidad, «Señorita, ¿a dónde vamos?» Respiré hondo el aire caliente de la ciudad por última vez. Sentí una extraña alienación entre la gente ocupada que pasaba por la ventanilla. «Al aeropuerto de Madrid-Barajas, por favor». El taxi aceleró, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de todo mi amor y mi dolor. No miré atrás. Finalmente, las lágrimas brotaron. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas para un nuevo comienzo. Santander, oh ya voy. Mientras yo me sentaba en el avión en busca de una nueva vida, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, se construía un paraíso de mentiras. Más tarde, una vieja amiga que trabajaba allí como enfermera me lo contó todo, y pude imaginar cada detalle de la situación. Javier y su madre, doña Pilar, sentados en la sala de espera VIP, no podían ocultar su alegría. Doña Pilar no paraba de acariciar una pulsera de filigrana de oro en su muñeca, sin poder cerrar la boca. Te lo dije, mi Javier es oro puro. ¿Cómo no iba a tener un hijo para continuar el linaje? Echar a esa gallina estéril ha sido una bendición para 3 generaciones de nuestra familia. Javier respondió exultante. Madre, así es su hijo. Sofía no tenía suerte. ¿Qué se le va a hacer? Ahora Lucía nos dará un niño fuerte y sano, y mis negocios prosperarán aún más. Con un hijo, todo va mejor. Doña Pilar asentía sin parar diciendo con alegría. Así es, así es. Qué ganas de verle la cara a mi nieto. Tendré que celebrarlo a lo grande. Le he preparado un lingote de oro de 1 kilo a mi precioso heredero. La hija del señor García, el vecino, solo tuvo 2 niñas y avergonzó a su suegra. Nuestra familia tiene que mantener el honor. Conversaban animadamente, pintando un futuro color de rosa. Un nieto adorable corriendo por la casa, Javier heredando toda la fortuna familiar y llevando el negocio a nuevas cotas. En su historia, nadie sentía compasión ni remordimiento por mí, la mujer que había compartido 3 años de su vida con Javier. Yo era simplemente la gallina estéril que merecía ser abandonada. En ese momento, comenzaron las contracciones de Lucía. Javier corrió a llamar a un médico, mientras doña Pilar juntaba las manos y rezaba en susurros. Todo el pasillo del hospital parecía lleno de su ansiedad y expectación. Javier paseaba de un lado a otro frente al paritorio, fingiendo ser un marido y padre ejemplar. Incluso llamó a sus amigos para presumir. «Oye, que pronto seré padre de un niño. Esta noche hay que celebrarlo». Doña Pilar también sacó su móvil y llamó a todos sus parientes para anunciar el feliz acontecimiento. Su voz estaba llena de orgullo. «Cuñada, pronto nacerá el heredero de nuestra familia. No sabes lo increíble que es mi Javier». En ese instante, su mundo giraba en torno a la palabra hijo. Era su honor, su futuro, todo lo que deseaban. Estaban ebrios de una felicidad que ellos mismos habían creado, sin saber que, en pocas horas, ese paraíso se derrumbaría bajo sus pies. Cuanto más alto se sube, más dolorosa es la caída. Y estaba segura de que esta caída les dejaría una herida que no olvidarían en la vida. Tras unas horas de espera ansiosa y excitada, la puerta del paritorio finalmente se abrió. El fuerte llanto de un bebé resonó con claridad. Javier y doña Pilar corrieron, aclamando. Una enfermera salió con un bebé envuelto en una manta azul, sonriendo. «Enhorabuena. Es un príncipe sano de 2 kilos». Doña Pilar soltó un grito de alegría, juntando las manos y dando gracias al cielo. «Dios mío, mi precioso heredero». Se asomó para ver al bebé, diciendo sin parar que era idéntico a Javier. «Esa nariz aguileña y esa boca firme. Es clavado a mi Javier». Javier tampoco pudo ocultar su alegría y sacó un sobre grueso con dinero para dárselo a la enfermera. «Muchas gracias. Han trabajado mucho. Un pequeño detalle de nuestra familia». Se sentía en la cima del mundo. Todo era perfecto. Tenía un hijo, había cumplido el mayor deseo de su madre, y ahora solo le esperaba un futuro brillante. Pero justo en ese momento, salió la jefa de enfermeras, una mujer de aspecto experimentado y severo. Miró alternativamente a Javier y a doña Pilar, luego al bebé, y dijo con una mirada dubitativa: «Felicidades. Pero hay un pequeño problema que debemos comunicarles de inmediato». Doña Pilar, eufórica, le hizo un gesto con la mano. «Cualquier problema, lo hablamos después. Primero quiero ver a mi nuera». La jefa de enfermeras, manteniendo una actitud seria, la detuvo.
Este es un asunto muy importante. Concierne directamente al bebé y al señor Javier. Javier frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Mi hijo está sano, ¿verdad? El bebé está perfectamente sano. Sin embargo, durante los análisis rutinarios posteriores al parto, hemos encontrado algo extraño. La enfermera hizo una pausa, miró a Javier directamente a los ojos y dijo, articulando cada palabra: el grupo sanguíneo del bebé es AB. Javier estaba perplejo. ¿Y qué pasa si es AB? Yo de eso no entiendo mucho. Doña Pilar también mostró su disgusto. ¿Y eso qué más da? Con que sea un niño, el grupo sanguíneo es lo de menos. La jefa de enfermeras negó con la cabeza. Su voz seguía siendo tranquila pero firme. Señor, según el historial médico que presentó la madre, la señora Lucía, su grupo sanguíneo es O. Genéticamente, es imposible que un padre del grupo O y una madre de cualquier otro grupo tengan un hijo con sangre del tipo AB. El ruidoso pasillo se sumió en un silencio sepulcral. Las sonrisas de Javier y doña Pilar se congelaron en sus rostros. Javier tartamudeó. ¿Qué tonterías está diciendo? Eso es imposible. Tiene que haber un error. Señor, esto es ciencia básica. Es imposible que nos equivoquemos. Para asegurarnos, hemos repetido el análisis 2 veces. El rostro de doña Pilar se puso rojo de ira. Señaló a la enfermera y gritó: cuidado con lo que dice. Seguro que el hospital ha hecho mal las pruebas. ¿Cómo puede pasar algo así entre mi Javier y mi nuera? Javier también estaba fuera de sí. Gritó: llame al jefe de servicio. Tráigalo aquí ahora mismo. ¿Así es como hacen su trabajo? Es imposible que mi hijo no sea mi hijo. La gente empezó a remolinarse alrededor del paritorio. La jefa de enfermeras, aún con calma, dijo: si no nos creen, podemos realizar una prueba de ADN de inmediato para obtener el resultado más preciso. Pero puedo asegurarles que, médicamente, este niño no puede ser su hijo. Aquellas palabras fueron como un rayo caído del cielo. Javier se tambaleó y se apoyó en la pared para no caer. El paraíso en el que acababa de entrar se había hecho añicos en un instante. Negando la realidad, Javier gritó e insultó, convirtiendo el pasillo del hospital en un caos. Gritaba que el hospital era un fraude, que las enfermeras intentaban sacarle dinero. Doña Pilar hizo lo mismo. Se derrumbó en el suelo, llorando y lamentándose de su mala suerte. La bochornosa escena atrajo innumerables miradas curiosas y móviles que grababan a escondidas. Justo en ese momento de confusión, un hombre con un traje impecable se acercó con calma. Parecía un empresario de éxito, y le seguía una persona que parecía su asistente. Yo había visto a ese hombre antes. ¿Era Marcos, un socio importante de Javier? Marcos no le dedicó ni una mirada a Javier y fue directamente hacia la jefa de enfermeras, inclinando ligeramente la cabeza. Buenos días. Soy Marcos, el padre del niño. Quería agradecer al hospital y a todo el personal médico por cuidar tan bien de la madre y del bebé. Su voz no era alta, pero resonó claramente en el repentino silencio. Javier se giró bruscamente y lo miró con los ojos desorbitados. ¿Qué has dicho? Solo entonces Marcos se volvió hacia Javier. En sus ojos no había emoción alguna, solo frialdad y un atisbo de compasión. Esbozó una ligera sonrisa, más insultante que una bofetada. Javier, haces demasiado ruido. La madre y el niño necesitan tranquilidad. Se acercó tranquilamente y le dio una palmada en el hombro, un gesto cargado de burla. Luego, le susurró al oído, con un volumen suficiente para que todos los presentes lo oyeran. De todos modos, gracias. Has trabajado mucho cuidando de mi mujer y de mi hijo. Ahora, por favor, lárgate. La madre y el niño necesitan descansar. Cada palabra fue como un martillazo en el orgullo de Javier. Su rostro pasó del rojo a un blanco pálido. Movió los labios, pero no dijo nada. Había sido engañado. Se había convertido en un payaso en una obra que creía dirigir. El hijo del que se enorgullecía, la mujer por la que había abandonado a su esposa, todo había sido una farsa. Al oír esas palabras, doña Pilar soltó unos gemidos y se desmayó. La gente a su alrededor volvió a alborotarse. Javier se quedó plantado en medio del pasillo. Miró a Marcos, al bebé en brazos de la enfermera, y a las miradas que se cernían sobre él. Sorpresa, curiosidad y, sobre todo, burla. La humillación lo envolvió por completo. Su orgullo, su arrogancia, todo se derrumbó en un instante. Se tambaleó hacia atrás, sus piernas cedieron y finalmente se desplomó en medio del vestíbulo del hospital. Fue la caída más dolorosa y humillante de su vida. El traidor finalmente probó el sabor de la traición, pero multiplicado por 100. El avión se sacudió ligeramente al despegar y luego se estabilizó. Miré por la ventanilla.
La ciudad de Madrid se hacía cada vez más pequeña. Sus luces nocturnas parpadeantes parecían una constelación lejana. Realmente me había ido. Una sensación de libertad y, al mismo tiempo, una profunda tristeza me invadieron. El ronroneo rítmico de los motores del avión, como una triste nana, revivió los recuerdos que había intentado enterrar. Recordé los dulces días de recién casados. Javier era un marido cariñoso. Siempre sabía cómo hacerme feliz. Creíamos que nuestro matrimonio sería un refugio de paz, pero esa paz apenas duró un año. Todo comenzó por culpa de Lucía, una becaria que entró a trabajar en la contabilidad de la empresa de Javier, recién licenciada en su misma universidad. Recuerdo la primera vez que la vi. De apariencia clara e inocente me llamaba Sofía. Qué maja eres cada vez que me veía. No sospeché nada. Luego, Javier empezó a llegar tarde a casa con la excusa de cenas de trabajo. Decía que tenía mucho trabajo y que necesitaba ampliar su red de contactos. Le creí, hasta que una noche llegó oliendo a alcohol y a un perfume desconocido impregnado en su camisa. No era mi fragancia sutil, sino el perfume dulce y provocador de otra mujer. La intuición de una esposa me inquietó. Esa noche, cuando dormía profundamente, hice algo que nunca antes había imaginado. Revisé su móvil, y mi mundo se derrumbó. Innumerables mensajes cariñosos. Se llamaban cariño. Habían disfrutado de fines de semana en hoteles de lujo mientras a mí me mentía diciendo que estaba de viaje de negocios. Lo desperté y le puse el móvil delante de los ojos. Al principio Javier lo negó, diciendo que era una broma de sus compañeros, pero ante la evidencia irrefutable, se arrodilló, se abrazó a mis piernas y lloró. Sofía, lo siento, fue solo una aventura de una noche. Me dejé seducir, no sé cómo pasó. Por favor, perdóname solo esta vez. No volverá a ocurrir. La única a la que quiero eres tú. Sus lágrimas y promesas ablandaron mi corazón en aquel momento. Todavía lo amaba demasiado. Pensé que cualquiera podía cometer un error y que, si se arrepentía, todo estaría bien. Elegí perdonar, creyendo que estaba salvando mi matrimonio. Javier despidió a Lucía y pareció arrepentirse de verdad. Fue incluso mejor conmigo que antes. Ingenuamente, creí que la tormenta había pasado. Mirando las luces de la ciudad que se alejaban tras las nubes, sonreí con amargura. Aquel día, lo creí. Elegí el perdón y a cambio recibí una herida mucho más grande. La primera traición siempre abre la puerta a las que vendrán después. Solo que entonces estaba demasiado ciega para darme cuenta. Después de la primera traición, Javier fingió arrepentirse sinceramente. Se desvivió por mí y empecé a creer que realmente había cambiado. Pero me equivocaba. Quien se acostumbra a mentir, simplemente se vuelve más hábil. La segunda traición fue la puñalada mortal que atravesó el lugar más tierno y sagrado de mi corazón. Mi madre falleció joven a causa de una enfermedad crónica. Antes de morir me dio una pulsera de filigrana de oro que había heredado de mi abuela. No era un objeto de gran valor económico, pero era su legado, su amor, el único vínculo que me unía a ella. Más tarde, cuando mi familia pasó por dificultades económicas, mi padre tuvo que venderla con gran pesar. Me prometí que algún día la recuperaría. La oportunidad surgió en una subasta benéfica en la que participaba la empresa de Javier. Casualmente, la pulsera de mi madre apareció allí. La reconocí al instante. Una pequeña muesca cerca del cierre era inconfundible. El corazón me latía a 1000 por hora. Me volví hacia Javier y le dije con voz temblorosa: «Cariño, esa es la pulsera de mamá. Quiero recuperarla». Javier me miró, luego a la pulsera, y asintió. «Vale, no te preocupes. Es un recuerdo de tu madre. La recuperaré para ti». Le creí. Me senté, llena de esperanza, viéndolo levantar la paleta de subasta una y otra vez. Con cada puja, lo quería un poco más, conmovida por su comprensión y respeto. Finalmente, por un precio mucho más alto que su valor real, Javier ganó la puja. Entre los aplausos de la gente, subió al escenario para recibir la caja con la pulsera. Esperé feliz a que me la trajera, pero no lo hizo. Javier tomó la caja y se dirigió a otra mesa del público, donde estaba sentada Lucía, con su eterna expresión inocente. Ella también estaba allí. Javier abrió la caja, y delante de mí y de cientos de personas, le colocó suavemente la pulsera en la muñeca. ¿Te gusta? Puedo comprarte lo que quieras si te hace feliz. Me quedé sorda, el mundo se derrumbaba. No podía creer la escena que tenía ante mis ojos. La pulsera de mi madre, mi recuerdo más sagrado, ahora estaba en la muñeca de la mujer que había destrozado nuestro hogar. Me levanté de un salto y corrí hacia ellos. «Javier, ¿qué estás haciendo?» Javier me miró. En sus ojos no había ni una pizca de culpa, solo irritación. «¿Qué te pasa? Es solo una pulsera. A Lucía le gustaba y se la he comprado. No seas tan egoísta». «¿Egoísta?», reí entre lágrimas.
¿Sabes lo que esto significa para mí? Me prometiste que me la comprarías. Lucía, fingiendo ser la víctima, intervino. Sofía, lo siento. No sabía que era la pulsera de tu madre. Te la devuelvo. Cuando hizo el amago de quitársela, Javier la detuvo. No hace falta. Nunca retiro un regalo que he hecho. Quédatela. Se volvió hacia mí y gruñó. No montes un escándalo aquí y vete a casa. Todas las miradas del salón se clavaron en nosotros. Sentí una humillación como nunca antes. No solo me había traicionado, sino que había pisoteado el recuerdo de mi madre y me había convertido en el hazmerreír de todos. Después de aquello, mi corazón prácticamente murió. Vivía como una sombra en casa, sin discutir ni sentir celos. Javier pareció notarlo. Dejó de esconderse. Sus viajes de negocios se hicieron cada vez más frecuentes. La empresa me envió a un viaje de trabajo de una semana a Santander. Fue una rara oportunidad para respirar aire fresco, lejos de un matrimonio asfixiante y moribundo. Pero el camino de vuelta se convirtió en una pesadilla terrible, una que apagó por completo todo el amor y la esperanza que quedaban en mí. Volvía en coche a última hora de la tarde. Mientras cruzaba el puerto de San Glorio, empezó a llover a cántaros. Llovía tanto que, incluso con los limpiaparabrisas a máxima velocidad, apenas veía la carretera. El camino era sinuoso, con un acantilado a un lado y un profundo desfiladero al otro. El silbido del viento que se colaba por la ventanilla era escalofriante. Al tomar una curva cerrada, un fuerte estallido sacudió el volante. El coche se tambaleó y casi choca contra el guardarraíl. Pisé el freno bruscamente, aterrorizada. El corazón se me salía del pecho. Había reventado un neumático. Me quedé sentada en el coche. A mi alrededor solo había cortinas de lluvia y una oscuridad cada vez más densa. La señal del móvil iba y venía. Con manos temblorosas llamé a Javier. En medio de mi pánico, era la única persona en la que podía pensar. La primera llamada sonó varias veces, pero nadie contestó. Empecé a asustarme de verdad. La noche caía y la lluvia no cesaba. Varios camiones pasaron a toda velocidad, salpicando barro. No me atreví a salir del coche. Me acurruqué en el asiento del conductor y seguí llamando a Javier. La tercera, la cuarta y la quinta llamada tampoco obtuvieron respuesta. El miedo se fue convirtiendo en desesperación. Sabía dónde estaba y qué estaba haciendo. Seguramente con Lucía. Pero aún así no perdí la esperanza. Esperaba que viera mis llamadas perdidas y me devolviera la llamada. La batería del móvil estaba por debajo del 10%. Hice la sexta y la séptima llamada. Al otro lado, solo un silencio cruel. Las lágrimas empezaron a correr. Me sentía sola e indefensa. ¿Por qué tenía que estar yo en esta situación? ¿Por qué el hombre que tanto había amado podía abandonarme así cuando más lo necesitaba? Mirando la pantalla agonizante del móvil, hice una última llamada, la octava, con la débil esperanza de que quizás se hubiera dejado el móvil en algún sitio. Esta vez alguien contestó al primer tono. ¿Diga? Una voz de mujer somnolienta y molesta al otro lado. Era la voz de Lucía. El corazón se me paró. Lo esperaba, pero el dolor de la verdad fue peor de lo que imaginaba. Contuve los sollozos y dije con voz quebrada: «Ponme con Javier, por favor». Hubo un breve silencio, seguido de una risita burlona. Una risa llena de triunfo y provocación. ¿Qué pasa a estas horas de la noche? Javier está ocupado ahora mismo, acostándome. Si no es importante, habla con él mañana. Cada una de sus palabras fue como 1000 cuchillos en mi corazón. Ocupado acostándola. ¡Qué ironía! Su esposa estaba atrapada en una carretera peligrosa bajo la lluvia, y él estaba ocupado acostando a su amante. Justo entonces, oí la voz de Javier al fondo. Probablemente se dirigía a Lucía, con un tono molesto por haber sido despertado. ¿Quién es? Cuelga. Vamos a dormir. Cuelga. Esa palabra lo sentenció todo. Sabía que era yo quien llamaba, y aún así me ignoró. A sus ojos, mi seguridad valía menos que el sueño de su amante. El móvil se apagó. Se había quedado sin batería. Me quedé inmóvil en la oscuridad. El teléfono en mi mano se enfrió. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, con truenos y relámpagos que partían el cielo. Pero nada de eso era tan aterrador como el frío que se apoderó de mi corazón. Las lágrimas cesaron. Ya no sentía miedo ni desesperación. En su lugar, un vacío desolador y una calma espeluznante. Mi amor, mi sacrificio, mi perdón. Todo había sido una broma. Intenté aferrarme a un matrimonio podrido. Perdoné a quien no se arrepentía. Y este era el precio que tenía que pagar: ser abandonada a mi suerte en una noche de tormenta. Solté una carcajada. Una risa demencial resonó en el pequeño coche. Me reí de mi propia estupidez.
Me reí de la crueldad del hombre al que había amado con todo mi ser. Esa noche, lo entendí. Mi amor había muerto. Murió en esa carretera del puerto de San Glorio, entre el rugido de la tormenta, y con la palabra cuelga del hombre al que llamaba mi marido. Si el amor había muerto, el odio ya no tenía sentido. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el coche. De repente, una luz deslumbrante iluminó el parabrisas. Una vieja furgoneta se detuvo a mi lado. Se abrió la puerta y bajó un hombre de mediana edad con un chubasquero. Le siguió una mujer que parecía su esposa. Golpearon suavemente mi ventanilla. Señorita, ¿está bien? ¿Algún problema con el coche? Sus voces sencillas y su genuina preocupación me devolvieron a la realidad. Bajé la ventanilla y respondí con voz quebrada. He pinchado una rueda. El hombre miró a su alrededor y dijo, es peligroso quedarse aquí con esta lluvia. Venga a nuestra casa, pase la noche y mañana por la mañana, cuando pare de llover, llamaremos a alguien para que le arregle el coche. Miré a la pareja. Eran completos desconocidos, pero querían ayudarme sin pedir nada a cambio. Su calidez contrastaba brutalmente con la frialdad de Javier. Asentí. Las lágrimas volvieron a brotar. Me llevaron a una pequeña casa en la ladera de la colina. Era humilde, pero muy acogedora. La mujer me preparó rápidamente un té de jengibre caliente, y el hombre me trajo una toalla seca. No me hicieron muchas preguntas, solo me consolaron con amabilidad. Tranquila, después de una noche todo estará mejor. Esa noche, acostada en la cama de invitados, escuché el sonido rítmico de la lluvia sobre el tejado. Mi mente estaba extrañamente en paz. La amabilidad de dos extraños había derretido mi corazón helado y me había hecho darme cuenta de que todavía existían cosas buenas y gente buena en el mundo. Y en esa calma, tomé una decisión. No volvería a esa casa. Me divorciaría. Dejaría a ese hombre y esa vida llena de hipocresía y dolor, pero no me iría en silencio. Le haría pagar por lo que había hecho. No con una pelea escandalosa, sino con un plan. Un plan para que lo perdiera todo. A la mañana siguiente, la lluvia cesó. Un mecánico vino y cambió rápidamente el neumático por el de repuesto. Antes de irme, intenté darles dinero a la pareja, pero se negaron rotundamente. La alegría está en ayudar a la gente, señorita. Les di las gracias con una profunda reverencia. Su amabilidad me dio aún más fuerza. Conduje, pero no hacia mi casa. Fui directamente a un banco para empezar la primera fase de mi plan. Mi amor había muerto en aquella carretera. Lo único que quedaba era un plan. Un plan para irme y no volver jamás. Después de volver de aquel viaje de negocios, yo no era la misma Sofía. No más lágrimas, no más dolor. Dentro de mí solo había un frío vacío y un único objetivo, marcharme. Pero no podía simplemente hacer las maletas e irme de forma humillante. Necesitaba una salida con una causa justificada. Y para ello, necesitaba encontrar su punto débil. Usé parte de mis ahorros para contratar a una agencia de detectives privados que un amigo me recomendó discretamente. Mi petición fue concisa. Sigan al amante de mi marido, una mujer llamada Lucía. Averigüen todas sus relaciones y actividades. El hombre, de mediana edad y aspecto profesional, asintió. No se preocupe. Los días siguientes, viví como una invisible. Seguía yendo a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena y me encontraba con Javier, pero mi sonrisa era solo una máscara. Javier no pareció notar mi cambio. O quizás no le importaba. Seguía inmerso en sus viajes de negocios, sus llamadas secretas y la alegría de ser padre pronto. Exactamente una semana después, el detective me citó en una cafetería tranquila. Deslizó un sobremarrón hacia mí y dijo con su voz inexpresiva: toda la información que necesita está aquí. La señorita Lucía es toda una profesional jugando a dos bandas. El corazón me latía con fuerza. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos nítidas de Lucía del brazo de Javier entrando en un restaurante. Fotos de Lucía de compras con Javier. Pero entre esas fotos había otras más impactantes. Lucía subiendo a un sedán de lujo. Entrando en un chalet en una urbanización nueva. Y el hombre a su lado no era Javier, sino su socio, Marcos, a quien yo había visto varias veces. El dossier también contenía copias de extractos bancarios. Cada mes, Marcos transfería una cantidad considerable de dinero a la cuenta de Lucía. Todo quedó claro. Javier no era el único hombre. Era solo uno de los peces que Lucía había pescado. Pero lo que más me horrorizó fue el informe médico que había al final. Era una ecografía fetal, con las semanas de gestación y la fecha prevista de parto claramente indicadas. Comparándolo con la fecha en que descubrí por primera vez la relación de Javier y Lucía y cuando empezaron a verse públicamente, me di cuenta de una terrible verdad.
Era muy probable que el niño en el vientre de Lucía no fuera de Javier. El preciado hijo, esa era la verdad. Lucía estaba usando a ese niño para atar a Javier, sacarle dinero y entrar con arrogancia en mi casa. Y el pobre y estúpido Javier estaba exultante porque iba a tener un heredero. Era una obra de teatro perfecta. Cerré el dossier. Mis manos ya no temblaban. Me sentía extrañamente tranquila. No sentía celos ni dolor. Solo asco y una cierta satisfacción. Tenía lo que necesitaba. No era solo un punto débil. Era la carta de triunfo, el arma mortal que podría acabar con todo. Me reuní con Lucía un sábado por la tarde en una pequeña cafetería en un callejón tranquilo. Llegué temprano, elegí una mesa en un rincón y esperé pacientemente. Cuando Lucía entró, seguía con su aspecto claro y puro. Su ropa holgada de embarazada acentuaba su aparente fragilidad. Me vio y me dedicó una sonrisa algo incómoda. Sofía, ¿para qué me has llamado? Sin decir palabra, deslicé el sobre marrón hacia ella. Lucía lo abrió con curiosidad. Al ver las primeras fotos, su sonrisa se congeló. A medida que pasaba las páginas, su rostro palidecía y sus manos empezaron a temblar. Al ver las fotos con marcos y los extractos bancarios, levantó la cabeza y me miró horrorizada. En sus ojos ya no había inocencia, solo un miedo palpable. ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué quieres? Solo entonces abrí la boca. Mi voz, para mi propia sorpresa, sonaba tranquila. No he venido por celos. Tampoco pienso darle esto a Javier ni a la esposa de Marcos. He venido a proponerte un trato. Lucía tragó saliva, sus ojos llenos de cautela. ¿Un trato? ¿Qué trato? Quiero el divorcio, dije sin rodeos. Pero Javier no aceptará fácilmente, especialmente ahora que cree que va a tener un hijo. Por eso necesito tu ayuda. Deslicé otra bolsa de papel hacia ella. Dentro había un fajo de billetes bien ordenado. 30.000 euros, dije claramente. Ayúdame a que Javier firme los papeles del divorcio. Cuando esté hecho, este dinero es tuyo. Y te entregaré todas estas pruebas. Después, cada una por su lado. Tú consigues lo que quieres, el puesto de señora y mujer de Javier. Y yo consigo lo que quiero, la libertad. Lucía miró fijamente el dinero. Una codicia inocultable apareció en sus ojos, pero aún dudaba. Pero, ¿cómo voy a conseguir que firme? No es tonto. No es tonto, pero es arrogante, y vanidoso, respondí. Y esa es su mayor debilidad. Confía en ti, te quiere. Especialmente ahora. Si eres un poco lista, no será difícil. Me levanté y seguí mi bolso. Te doy 2 días para pensarlo. Si aceptas, mándame un mensaje. Si no, no puedo garantizar a dónde irán a parar estas fotos. Salí sin mirar atrás. Sabía que aceptaría. Para gente como Lucía, el amor es una fantasía. El dinero y el estatus son la realidad. Usé su codicia como mi arma. Era un trato justo, sin emociones de por medio. Como esperaba, al día siguiente por la noche recibí un mensaje de Lucía. Solo 3 palabras. De acuerdo. El plan avanzó más rápido de lo que pensaba. Javier, eufórico con la idea de tener un hijo pronto, decidió hacerse un gran regalo. Encargó un yate para llevar a su nueva familia de paseo los fines de semana. El contrato de compraventa se firmaría en un restaurante de lujo donde había organizado una fiesta de celebración con algunos amigos cercanos. Era la oportunidad perfecta para Lucía. Esa noche no pude dormir. Me senté en el salón aferrada al móvil. Mi mente estaba llena de ansiedad y nerviosismo. Un pequeño error podría arruinar todos mis esfuerzos. Hacia las 10 de la noche llegó un mensaje de Lucía. Esta noche firma el contrato del yate. Colaré los papeles del divorcio entre las hojas. Respondí con un simple vale. Podía imaginar la escena. Javier sentado entre sus amigos, borracho de vino y presumiendo de su futuro hijo y su nuevo yate. Su ego estaría en su punto más alto. Lucía, con una expresión cariñosa, le pondría delante un grueso fajo de papeles. Cariño, revisa el contrato otra vez y firma. Ya he comprobado bien las cláusulas. Ebrio de triunfo, y con una confianza ciega en su encantadora amante, Javier probablemente solo hojearía unas pocas páginas por encima. Estaría demasiado ocupado presumiendo ante sus amigos, imaginándose al timón de su yate con su bella mujer y su preciado hijo. ¿Cómo iba a darse cuenta de que, entre esas hojas, había una página del acuerdo de divorcio, redactado por mi abogado con las cláusulas más favorables para mí? Cogió el bolígrafo y firmó sin dudar en todas las páginas donde ponía comprador. Esperé hasta casi la medianoche. El corazón me latía con fuerza. Entonces, sonó el móvil. Era una foto de Lucía, la última página del acuerdo de divorcio, con la firma impecable de Javier. Y un mensaje a continuación. Hecho. Mañana por la mañana voy a por el dinero. Solté un suspiro de alivio.
Sentí como si una pesada piedra que oprimía mi pecho durante años se desvaneciera. No me sentía feliz ni triunfante. Solo un ligero vacío en mi interior. Qué irónico que un matrimonio que empezó con amor terminara con una firma inconsciente en medio de una mentira. A la mañana siguiente cumplí mi palabra. Le di el dinero a Lucía y recibí el original del acuerdo de divorcio. Ella cogió el dinero y se fue rápidamente, sin decir una palabra, como si temiera que cambiara de opinión. Miré el documento en mi mano, la firma familiar de la persona que una vez fue mi todo. Mis manos no temblaban. Con calma, lo doblé y lo guardé en mi bolso, y fui directamente al juzgado. Cuando le entregué los documentos al funcionario, me miró con lástima. ¿Está segura de que lo ha pensado bien? Sonreí por primera vez después de días y días de oscuridad y asentí. Sí, nunca he estado más segura. La suerte estaba echada, todo estaba decidido. El avión me llevó a Santander mientras la ciudad aún dormía bajo la niebla del amanecer. Al salir del aeropuerto, el aire fresco y limpio llenó mis pulmones, trayendo consigo el aroma a pinos y flores. Era completamente diferente al aire viciado y sofocante de la ciudad que acababa de dejar. Respiré hondo. Sentí como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. No quería alojarme en un hotel ni en un ruidoso resort. Quería encontrar un lugar verdaderamente tranquilo para empezar de nuevo. Después de buscar durante todo un día, encontré una pequeña y bonita casa de una sola planta junto al mar, en la zona de El Sardinero. La casa era vieja, con la pintura desconchada en algunos sitios, pero tenía un amplio jardín delantero cubierto de maleza y una valla de rosales silvestres que llevaban mucho tiempo sin cuidar. Me enamoré de la casa a primera vista. No era perfecta como yo, pero tenía una vida latente. Con dedicación se volvería hermosa. Alquilé la casa por un año. Los días siguientes, me dediqué a limpiar y arreglarla. Rasqué la pintura vieja y pinté toda la casa de un blanco puro. Recorrí tiendas de segunda mano y elegí una a una las mesas, sillas y estanterías que me gustaban. Todos los muebles eran sencillos y funcionales en lugar del lujo del antiguo apartamento. Dediqué la mayor parte de mi tiempo al jardín. Arranqué las malas hierbas, aré la tierra y planté lavanda, margaritas y algunas hierbas aromáticas. El trabajo físico me agotaba, me llenaba de tierra, pero mi mente estaba extrañamente feliz y en paz. Con cada gota de sudor, parecía que los malos recuerdos se iban lavando. Por las tardes, después de una ducha, me preparaba un té caliente y me sentaba en el porche a contemplar el mar en calma. No más discusiones, no más esperas desesperadas. Solo yo, mi pequeña casa y una paz absoluta. A veces, los vecinos pasaban, me sonreían y me saludaban amablemente. La calidez y sencillez de la gente de aquí me reconfortaba el corazón. Una tarde, mientras plantaba el último rosal, me senté en el suelo y contemplé mi trabajo. El terreno baldío se había convertido en un jardín limpio y lleno de vida. La pequeña y bonita casa blanca destacaba entre la vegetación. Sonreí. Sí, mi nueva vida empieza hoy, sin Javier, sin mentiras ni traiciones. Solo Sofía y un futuro que construiré con mis propias manos. El tiempo en Santander transcurría en paz. Después de un mes de reformas, mi pequeña cafetería finalmente abrió sus puertas. La llamé el Rincón de Sofía. Quería una vida tranquila y autónoma. La cafetería no era grande, unas pocas mesas de madera rústica, una pequeña barra y algunas macetas de margaritas en el alféizar, pero contenía toda mi pasión. Mi vida había entrado en una nueva órbita. Sencilla pero significativa. Me levantaba temprano, paseaba por la orilla del mar y luego abría la cafetería. Tostaba y molía el café yo misma, y su aroma llenaba el espacio. Mis clientes eran principalmente vecinos y algunos turistas que buscaban un ambiente tranquilo. Venían, pedían un café, leían un libro y contemplaban el mar en silencio. Fue aquí donde conocí a Mateo. Era arquitecto y vivía con su hija de 5 años, Ana, en una casa frente a mi cafetería. La primera vez que los vi fue cuando Ana, con sus grandes ojos negros y curiosos, entró corriendo en la cafetería y se me quedó mirando. Señora, ¿vende leche caliente? Papá dice que no puedo tomar café. La voz clara de la niña me hizo reír. Me agaché a su altura y sonreí. Claro, tengo una leche caliente deliciosa. ¿Me cuentas un cuento mientras te la tomas? Ana asintió. Sí, le contaré el de la Bella Durmiente. Justo entonces, Mateo entró apresuradamente. Tenía una expresión de disculpa en su rostro. Lo siento mucho, es que es muy inquieta. Ana, ven aquí. Sonreí y le hice un gesto con la mano. No se preocupe, es un encanto. Desde ese día, se convirtieron en clientes habituales. Cada mañana, antes de llevar a Ana a la guardería, Mateo pasaba por aquí para que la niña se tomara un vaso de leche caliente. Era un hombre callado y tranquilo, pero su mirada siempre era cálida.
especialmente cuando miraba a su hija. Su esposa había fallecido en un accidente de tráfico 2 años antes, y criaba a su hija solo. No hablábamos mucho, solo saludos cordiales y sonrisas. Pero cada mañana, su presencia se convirtió en una parte familiar de mi rutina, una luz que iluminaba mi día. Algunos días, Ana me traía un dibujo torcido para enseñármelo. Señora Sofía, esta es usted. Tiene el pelo largo como la princesa Rapunzel. Miré el dibujo de una figura con el pelo larguísimo y sonreí ampliamente. Hacía mucho tiempo que no reía de una forma tan natural y feliz. Mateo, de pie a su lado, me sonreía. Su mirada era muy tierna. Una tarde, mientras me preparaba para cerrar, Mateo entró. Dudó un momento y luego dijo: «Este fin de semana voy a llevar a Ana al jardín botánico. Si le apetece, ¿le gustaría venir con nosotros? A la niña le cae usted muy bien». Me detuve un momento y, sin darme cuenta, asentí. Sí, me encantan las flores. Después de que se fuera, me quedé allí de pie. Una extraña y cálida sensación floreció en mi corazón. ¿Sería posible que, después de la tormenta, el cielo me estuviera mostrando un nuevo rayo de sol? Empecé a creer que la felicidad podía venir de cosas tan sencillas. Mientras yo encontraba la paz en un pequeño rincón de Santander, en Madrid, Javier se ahogaba en el infierno que él mismo había creado. La caída en el hospital lo había transformado de un hombre arrogante y seguro de sí mismo en un perdedor miserable. Volvió a casa y destrozó todo lo que encontró a su paso. El sonido de cristales rotos y muebles estrellándose contra el suelo era ensordecedor. Doña Pilar, siempre impecable, ya no podía mantener su elegancia habitual. Se derrumbó en el sofá, llorando y recriminando a su hijo. «Estúpido, te lo advertí sobre esa tal Lucía. Ahora mira qué bien. Sin dinero, sin honor». ¿Con qué cara vamos a mirar a nuestros parientes? Javier, borracho de alcohol y rabia, gritó. «Cálate, madre. Tú no sabes nada. Todo es culpa de esa Sofía. Ella me tendió una trampa. Me las pagará». Empezó a echarme toda la culpa. En su mente febril, era yo quien había planeado todo para humillarlo. No se daba cuenta de que su propia traición y estupidez eran la causa de todo. La humillación se convirtió en un odio retorcido. Empezó a buscarme como un loco. Fue al antiguo apartamento, esperando que yo volviera, pero solo encontró una fina capa de polvo en una casa vacía. No me había llevado nada. Llamó cientos de veces a mi antiguo número, pero solo recibía la fría respuesta automática. «El número que ha marcado no existe». Contrató a un detective y le ordenó encontrarme a toda costa. Incluso fue a la casa de mis padres en el pueblo, pero los vecinos le dijeron que la habían vendido y se habían mudado hacía mucho tiempo, y nadie sabía su paradero. Todos mis rastros parecían haberse evaporado de la faz de la tierra. La impotencia enloquecía aún más a Javier. Se refugió en el alcohol y descuidó sus negocios. Doña Pilar, viendo a su hijo destruirse día a día, sentía una mezcla de ira y dolor. Su odio hacia mí también crecía. A sus ojos, yo era la raíz de todos los males. «Hay que encontrarla», dijo Javier un día a su madre, borracho y rechinando los dientes. «La encontraré y la haré arrodillarse ante mí y ante ti para pedir perdón. No puedo permitir que pisotee el honor de nuestra familia y viva tranquilamente». El amor había desaparecido, y el arrepentimiento no existía. En la mente de Javier solo quedaba la venganza. Quería encontrarme no para recuperarme, sino para destruir mi vida y arrastrarme con él al fango en el que se ahogaba. Y yo, ajena a todo, no sabía que el fantasma de mi pasado me buscaba a gritos. La búsqueda de Javier continuó durante meses sin ningún resultado. Gastó una considerable suma de dinero y movilizó todos sus contactos, pero era como si yo hubiera desaparecido sin dejar rastro. El detective que contrató negó con la cabeza y dijo: «Señor Javier, lo hemos comprobado todo. No hay ningún registro de transacciones con el antiguo DNI de la señora Sofía. Sus cuentas bancarias están cerradas, su número de teléfono dado de baja. Es como si nunca hubiera existido. Una desaparición muy bien preparada». Javier, furioso, tiró el dossier sobre el escritorio. «Inútiles. No podéis encontrar a una sola mujer». Empezó a buscarla él mismo. Recorrió los lugares que solíamos frecuentar: la vieja cafetería, la librería habitual, el parque donde tuvimos nuestra primera cita, pero en todas partes solo quedaban recuerdos vacíos. Preguntó a nuestros amigos en común, pero nadie sabía de mi paradero. Mi plan incluía cortar el contacto con todas las personas relacionadas con él. La impotencia lo volvía cada vez más irritable y desesperado. A menudo se sentaba solo en el frío apartamento, mirando los objetos familiares y sintiendo un terrible vacío. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que mi ausencia dejaba un hueco mucho más grande de lo que pensaba. Pero no era el hueco del amor, sino el de una costumbre perdida, de una posesión.
Doña Pilar, viendo a su hijo cada vez más demacrado, se impacientaba. ¿Y si se ha ido a la casa de sus abuelos en el pueblo, en algún rincón de Galicia? ¿Has enviado a alguien allí? Ya he ido, espetó Javier. No estaba. He enviado gente a todas partes y no hay ni una sola pista. La desesperación de estar en un callejón sin salida lo consumía día a día. Se obsesionó con encontrarme. Ya no era simple ira, se había convertido en una compulsión. No podía aceptar que la mujer a la que siempre había ignorado, la que creía que nunca lo abandonaría, pudiera desaparecer de una forma tan perfecta. Se sentía como si su propia presa lo hubiera cazado. Una noche, completamente borracho, Javier volvió al apartamento. Se tambaleó hasta el dormitorio que yo usaba. Todo estaba como lo había dejado, el tocador, el armario, pero cubierto por una fina capa de polvo. Se derrumbó en el suelo. La impotencia y la soledad lo abrumaron. Agachó la cabeza. Por primera vez en años, lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran las lágrimas de rabia de un perdedor. La desesperación lo arrinconó en un rincón oscuro del apartamento, y fue en esa oscuridad donde un recuerdo emergió con más claridad que nunca. Como si recordara algo, se levantó y se tambaleó hacia la estantería del despacho. Entre los rígidos libros de gestión, había un par de álbumes de fotos viejos. Los hojeó con manos temblorosas y se detuvo en una foto. En ella, yo sonreía radiante, sosteniendo una elaborada pieza de cerámica. Era un jarrón único de cerámica de Talavera de la Reina, con un motivo de ciervos y aves, creado por un famoso artesano. Lo había encargado especialmente para mí en nuestro primer aniversario de bodas, un regalo que tardó casi medio año en llegar. Recordaba cuánto apreciaba yo ese jarrón. Lo había colocado en el lugar más visible del salón. Lo limpiaba con esmero todos los días. No era un simple regalo, era un símbolo de nuestro amor en aquellos tiempos, cuando todavía era puro e inmaculado. Un pensamiento cruzó la mente de Javier. Ropa, joyas, dinero. Yo podía abandonar todo eso. Pero, ¿podría abandonar ese jarrón? ¿Una obra de arte única en el mundo, llena de recuerdos? Estaba convencido de que no. No era una cuenta bancaria o un número de teléfono que se pudiera borrar. Era un objeto físico. Era el único vínculo tangible que quedaba entre ellos. Como un náufrago que se aferra a una tabla, Javier corrió al ordenador y tecleó con manos temblorosas. No buscó al azar. Entró en comunidades online de coleccionistas de cerámica española, se unió a grupos de redes sociales de amantes de la cerámica de Talavera. Publicó mensajes fingiendo ser alguien que buscaba una pieza similar, preguntando si alguien había visto un jarrón de Talavera con motivo de ciervos y aves. Pasaron los días sin respuesta, y su esperanza se desvaneció de nuevo. Quizás se equivocaba. Quizás yo también lo había abandonado. Pero cuando estaba a punto de rendirse, intentó algo diferente. Empezó a buscar en una plataforma para compartir fotos usando las palabras clave cerámica Talavera, jarrón ciervos y aves y el nombre del artesano. Pacientemente, revisó miles de fotos sin sentido. Y entonces, su corazón dio un vuelco. Se detuvo en una foto. Un selfie de una joven en una cafetería muy bonita. La mujer no tenía nada de especial, pero el objeto en una estantería de madera decorativa detrás de ella le cortó la respiración. Era él, el jarrón de cerámica de Talavera. Solo se veía una pequeña parte del fondo y estaba un poco borroso, pero lo reconoció sin lugar a dudas. Los dos ciervos en elegante movimiento, las aves volando, una imagen que le resultaba demasiado familiar. Con manos temblorosas, Javier hizo clic en la ubicación que la mujer había etiquetado. El rincón de Sofía, Santander. Amplió la foto, clavando la mirada en la pantalla. La había encontrado. Después de meses de búsqueda desesperada, finalmente, la había encontrado. En el rostro demacrado de Javier apareció una sonrisa torcida, llena de odio. Sofía, no puedes escapar de mí. La vida en Santander transcurría tranquilamente. Mi relación con Mateo también se estrechaba gradualmente. Nuestras conversaciones ya no se limitaban a saludos formales, sino que se convirtieron en profundos intercambios sobre la vida y las dificultades pasadas. Ese fin de semana, como habíamos acordado, disfruté de un picnic con él y su hija en el jardín botánico de la ciudad. Ver a Ana correr entre los parterres de flores de colores, su risa cristalina llenando el aire, alegró mi corazón. Mateo dijo en voz baja a mi lado. Hacía mucho tiempo que no veía a Ana reír tanto. Gracias. No digas eso, sonreí. Yo también me lo estoy pasando muy bien. En ese momento, bajo el suave sol de Santander, realmente creí que podía dejar atrás el pasado y vivir una nueva vida. Que los días oscuros habían terminado de verdad. Pero no sabía que justo cuando sentía la felicidad, el fantasma de mi pasado había recorrido cientos de kilómetros para encontrarme. Mientras yo disfrutaba en el jardín botánico,
Javier ya había llegado a Santander, no estaba de vacaciones. Había venido con un único propósito. Dentro del taxi que rodeaba la zona de El Sardinero, los ojos de Javier escrutaban los alrededores como un depredador siguiendo el rastro de su presa. Finalmente el taxi se detuvo. A lo lejos vio un modesto cartel de madera. El Rincón de Sofía. Su corazón latió con fuerza, no de alegría, sino de una rabia hirviente. El Rincón de Sofía. El nombre era como un desafío, una burla. ¿Cómo se atrevía a abrir una cafetería con su propio nombre? ¿Cómo se atrevía a pisotear su honor y vivir una vida tan tranquila? Javier no entró directamente. Se sentó en un local de enfrente y observó la situación. Me vio moviéndome ocupada detrás de la barra, sonriendo a los clientes. Esa sonrisa, genuinamente brillante y serena, era algo que no había visto en mucho tiempo. Esa sonrisa se le clavó en los ojos como una espina, enfureciéndolo aún más. Esa tarde, despedí a Mateo y a Ana en la puerta de la cafetería y charlamos un momento. Ana se aferró a mi mano, sin querer irse. Señora Sofía, volveré mañana. Le acaricié el pelo. Claro, aquí te esperaré. Después de que se fueran, entré para empezar a cerrar. Pero un extraño presentimiento me hizo girar la cabeza y mirar al otro lado de la calle. Y me quedé helada. Entre la gente que pasaba, una figura familiar me miraba fijamente. Aunque la distancia era considerable, estaba más delgado y tenía barba, reconocí sin duda que era Javier. La paz que tanto me había costado conseguir se hizo añicos en ese instante. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Todo mi cuerpo se enfrió, y mis manos y pies se paralizaron. Me quedé clavada en el sitio, incapaz de apartar la vista de la figura al otro lado de la calle. Javier tampoco se movió, simplemente me observaba como una bestia acechando a su presa, con los ojos brillantes. Unos segundos después, empezó a moverse. Cruzó la calle, ignorando los coches que pasaban. Un agudo chirrido de frenos resonó con rabia. Caminó directo hacia mí. Cada uno de sus pasos estaba cargado de odio e ira. Retrocedí un paso e intenté cerrar la puerta de la cafetería, pero fue demasiado tarde. Entró como una tormenta, empujando la puerta bruscamente e irrumpiendo en el interior. Vaya, vaya. Así que te atreviste a huir hasta aquí, gruñó. Su grito resonó en la pequeña cafetería. Los pocos clientes que quedaban se giraron sorprendidos. A Javier no le importó y se abalanzó sobre mí agarrándome la muñeca con fuerza. Vienes conmigo ahora mismo. El agudo dolor en mi muñeca me devolvió a la realidad. El miedo inicial se convirtió rápidamente en ira. Me solté con todas mis fuerzas. Suéltame. ¿Estás loco? ¿Qué si estoy loco? ¿Quién está loco aquí? Javier me miró con los ojos desorbitados. Te atreves a huir sin decir nada, a manchar mi nombre y el de mi familia, y te montas una cafetería aquí, viviendo feliz como si nada hubiera pasado. Lo miré directamente a los ojos y dije con una voz gélida. Estamos divorciados, Javier. Tú y yo ya no somos nada. Esta es mi cafetería, así que por favor vete. No molestes a los clientes. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. ¿Divorciados? ¿Quién te dio permiso? Esos papeles me los hiciste firmar con engaños. No lo acepto. Eres mi mujer para toda la vida. Tienes que volver a casa. Intentó abalanzarse sobre mí de nuevo. Retrocedí y cogí rápidamente un jarrón de flores de la mesa, en una postura defensiva. Si das un paso más, llamo a la policía. ¿La policía? Javier se rió como un loco. A ver cómo se mete la policía en una pelea de marido y mujer. Venga, vámonos. Agitó la mano y golpeó el jarrón que tenía, tirándolo al suelo. Un sonido agudo y el jarrón se hizo añicos. El agua y los pétalos salpicaron por todas partes. Los clientes de la cafetería se levantaron, asustados. Mi pacífica cafetería estaba ahora cargada de tensión y violencia. Justo cuando Javier intentaba abalanzarse sobre mí de nuevo, una figura alta se interpuso tranquilamente entre nosotros. Era Mateo. Había vuelto a buscar un estuche que Ana se había dejado y lo había presenciado todo. Sin mirar a Javier, se volvió hacia mí y me preguntó. Su voz seguía siendo suave, pero llena de preocupación. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Todavía tenía un nudo en la garganta. Su aparición fue como un salvavidas. Al ver a Mateo, los celos y el complejo de inferioridad de Javier explotaron. ¿Y tú quién eres? Este es un asunto de familia. Lárgate. Solo entonces Mateo se volvió hacia Javier. No parecía asustado ni enfadado, simplemente lo miró con calma y dijo, articulando cada palabra, «Señor, soy amigo de Sofía, y usted está molestando a Sofía y a todos los que están aquí. Por favor, váyase». La calma de Mateo enfureció aún más a Javier. «¿Amigo? ¿Huyes de tu marido y te vienes aquí a liarte con otro? Lo sabía. Apártate antes de que me vuelva loco». Javier empujó con fuerza el hombro de Mateo, pero él se mantuvo firme como una pared.
Frunció ligeramente el ceño y dijo, sería mejor que guardara un poco las formas. En primer lugar, sé que usted y Sofía están legalmente divorciados. No tiene derecho a llamarla su mujer ni a comportarse de esta manera violenta. En segundo lugar, esto es un lugar público. Su alteración del orden puede ser sancionada por la ley. Cada palabra de Mateo, aunque tranquila, golpeó los puntos débiles de Javier. Se detuvo un momento, probablemente sorprendido de que un extraño conociera tan bien su situación. Me miró a mí y luego a Mateo. Chispas salieron de sus ojos. ¿Y tú con qué derecho me hablas así? No me baso en ningún derecho, respondió Mateo. Simplemente me baso en el sentido común. Sofía está viviendo su vida. No le ha hecho daño a nadie. La única persona que está causando problemas aquí es usted. La presencia de Mateo y las miradas de desaprobación de los clientes arrinconaron a Javier. Ya no podía seguir con su escándalo. Ser reprendido en público por un extraño hirió gravemente su orgullo. Rechinó los dientes y nos señaló a mí y a Mateo. Bien, a ver cuántos dura esto. Sofía, te arrepentirás. Con esas palabras, se dio la vuelta bruscamente y salió de la cafetería a grandes zancadas. Detrás, solo quedó el caos y un pesado silencio. Lo vi marcharse, temblando de miedo y de rabia. Mateo se volvió y puso una mano suavemente en mi hombro. Ya está, estoy aquí. Esa simple frase, extrañamente, tranquilizó mi corazón. Después de que Javier se fuera, la cafetería quedó en un silencio extraño. Los pocos clientes que quedaban pagaron apresuradamente y se fueron. Probablemente no querían meterse en problemas. Pronto, solo quedamos Mateo y yo. Cuando la adrenalina bajó, sentí que las piernas me fallaban. Me derrumbé en una silla. Todo mi cuerpo todavía temblaba. Mateo, sin hacer más preguntas, recogió en silencio los trozos del jarrón roto y luego me preparó una taza de tila caliente. Toma esto, te calentará el cuerpo. Sostuve la taza. El calor se extendió por mis manos, pero el frío de mi corazón no desaparecía. Gracias, y lo siento. Si he causado problemas. Mateo se sentó frente a mí y negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Quien debería disculparse es ese hombre. Hizo una pausa y añadió, si no quieres hablar, no te preguntaré. Pero si necesitas a alguien que te escuche, siempre estaré aquí. Su sinceridad y respeto me conmovieron. Miré al hombre bueno que tenía delante y por primera vez sentí el deseo de contar mi historia. No le conté todo, pero sí lo suficiente para que entendiera. La traición, los papeles del divorcio y por qué había huido hasta aquí en busca de una nueva vida. Mateo escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Eres una mujer muy fuerte. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero ahora me ha encontrado. No sé qué hacer. Quizás tenga que volver a huir. No dijo Mateo de repente, con voz firme. La primera vez que huiste fue para escapar de un infierno. Pero ahora, Sofía, estás en tu casa. Nadie tiene derecho a echarte de aquí. No tienes por qué volver a huir. Sus palabras recorrieron mi espalda como una corriente eléctrica. Es cierto. ¿Por qué tengo que huir? Este es mi hogar, la vida que he construido con tanto esfuerzo, el lugar donde he encontrado la paz. No puedo permitir que Javier la destruya tan fácilmente. Me sequé las lágrimas y miré a Mateo. Mi mirada se había vuelto mucho más decidida. Tienes razón. No huiré más. Pero tengo que proteger este lugar y a mí misma. Yo te ayudaré, respondió Mateo sin dudarlo. Nos sentamos juntos y discutimos qué hacer. Lo primero y más importante era reforzar la seguridad de la cafetería y de mi casa. Sería bueno instalar cámaras, sugirió Mateo, tanto dentro de la cafetería como en el patio. Al menos, le disuadirá de actuar imprudentemente, y si pasa algo, tendremos pruebas. Acepté de inmediato. Era una idea muy razonable. El incidente de hoy había sido una advertencia. No me había hundido ni me había hecho huir. Al contrario, me había hecho más fuerte y decidida. Después del altercado con Javier, hubo una ligera agitación en mi vida. Las miradas curiosas de algunos clientes y los rumores infundados, pero con la ayuda de Mateo todo volvió pronto a la normalidad. Me instaló un sistema de cámaras discreto, una en el mostrador con vistas a toda la cafetería y otra apuntando al patio delantero. Empecé a sentirme un poco más segura, pero siempre mantenía un estado de alerta. Unas 2 semanas después, en una tarde tranquila con pocos clientes, una figura familiar apareció de repente en la puerta de la cafetería. Me quedé helada. Era doña Pilar, mi ex-suegra, pero hoy parecía completamente diferente. Su habitual aire de elegancia y arrogancia había desaparecido. Vestía ropa más sencilla, su rostro estaba demacrado y, en lugar de su mirada afilada, había una cierta tristeza. Entró dudando y me miró con ojos inquisitivos. Hija, he venido a verte.
Me quedé detrás del mostrador, con los brazos cruzados, sin decir una palabra, fríamente. Sabía que esto era otro acto de teatro. Doña Pilar, al no obtener respuesta, puso una expresión de dolor. Se secó una lágrima furtiva. Sé que me equivoqué. Lo siento. Desde que te fuiste, Javier no es el mismo. Bebe todos los días. Y verlo así me destroza por dentro. Todo es culpa mía. Lo eduqué mal. Su actuación era tan convincente que si no fuera por el daño que ella y su hijo me habían causado, casi la habría creído. Seguí en silencio. Al ver que el sentimentalismo no funcionaba, cambió de táctica. Puso una cesta cuidadosamente envuelta sobre la mesa. Sé que no quieres verme. Solo he venido a ver cómo estabas. Me alegro de que hayas abierto una cafetería tan bonita. He traído un poco de tila que he preparado yo misma. Bébetela, tranquilízate y olvida todo lo malo del pasado. Empujó la cesta hacia mí. Dentro había una gran botella de cristal con un líquido de un verde claro. Su sonrisa parecía muy bondadosa, pero sabía que detrás de ella se escondía un plan malvado. Eché un vistazo a la esquina del techo, donde la pequeña cámara grababa todo en silencio. Decidí seguirle el juego. Suspiré fingiendo cansancio. Ya es agua pasada, tampoco quiero removerlo. Gracias por su preocupación, señora. La llamé señora a propósito. El rostro de doña Pilar se tensó por un momento, pero rápidamente volvió a su expresión lastimera. Todavía estás enfadada conmigo. Pero, por favor, acepta mi gesto. Me sentaré un momento y me iré enseguida. Se sentó en una silla cercana. Sus ojos seguían recorriendo la cafetería y, de vez en cuando, me miraba de reojo, como esperando que bebiera la infusión. Cogí la botella, sentí el frío del cristal. Le dediqué a doña Pilar una sonrisa sociable. La tila tiene muy buena pinta. Le serviré una taza a usted también. Doña Pilar agitó la mano apresuradamente, con la sonrisa algo forzada. No, no, la he preparado para ti. Bébetela tú. Por favor, tómate una taza por mí. La he hecho yo misma. Es limpia y buena para la salud. Repitió que la había hecho ella misma, como si temiera que no la creyera. Su insistencia confirmó mis sospechas. Cogí una taza e hice el amago de servir. Los ojos de doña Pilar brillaron, siguiendo cada uno de mis movimientos. Pero justo cuando iba a inclinar la botella, fruncí el ceño de repente y me llevé una mano al estómago. Doña Pilar preguntó preocupada, ¿qué te pasa? Hice un gesto como si no fuera nada. No es nada, debe de ser el reflujo otra vez. Últimamente, si como algo que no conozco, me sienta mal. El médico me ha dicho que no tome té ni café por un tiempo. Lo siento mucho, señora. Agradezco el detalle, pero no puedo beberlo ahora. Lo dije con un tono lleno de pesar. Vi claramente la decepción cruzar su rostro, pero la ocultó rápidamente con una sonrisa compasiva. Ah, vaya, esa enfermedad es muy molesta. Si no puedes beberla, déjala. Tómala cuando te encuentres mejor. Me quedaré un poco más y luego me iré, que se me hace tarde. Se quedó sentada unos minutos más, charlando de trivialidades, y luego se levantó para irse. Antes de salir, no olvidó recordarme. Bébete la tila, ¿eh? Es buena para la salud. Sí, de acuerdo, la acompañé hasta la puerta sin perder la sonrisa. Cuando su figura desapareció tras la colina, mi sonrisa se desvaneció al instante. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. Miré la botella de tila sobre la mesa y sentí un escalofrío. Si no hubiera estado alerta hoy y me la hubiera bebido, ¿qué habría pasado? Probablemente me habría quedado profundamente dormida, y al despertar, quizás me habrían llevado a algún sitio, o algo peor. No quería ni pensarlo. Miré la cámara, con su luz roja parpadeante, y agradecí mentalmente a Mateo. Lo llamé de inmediato. Mateo, ¿podrías venir a ayudarme con algo? Media hora después, Mateo llegó. Le expliqué toda la situación. Miró la botella con expresión grave. No dijo mucho, solo. Me llevo esto para analizarlo. Tú no te muevas de casa y cierra bien las puertas. Me senté en la cafetería, esperando nerviosamente. Unas 2 horas después sonó mi móvil. Era Mateo. Sofía, su voz al otro lado sonaba muy tensa. Ya tengo los resultados. En la infusión se ha detectado una alta concentración de diazepam. Es un sedante muy potente. Si te lo hubieras bebido, te habrías quedado profundamente dormida durante al menos 12 horas, sin poder despertarte. Al oír eso, sentí un frío glacial recorrerme el cuerpo. Era justo lo que pensaba. No habían venido solo a acosarme. Habían intentado secuestrarme. El telón había caído y el verdadero rostro del demonio había quedado al descubierto. Cuando pasó el shock, una fuerte determinación surgió junto con la ira. No iba a dejar que su plan se cumpliera. Esta vez, no me quedaría en silencio. Ni aguantaría, ni huiría. Los llevaría ante la justicia.
A la mañana siguiente, fui con Mateo a un pequeño bufete de abogados en el centro. Era el despacho de un amigo de Mateo, un abogado competente y comprometido. Me senté frente a él y le expliqué con calma toda la historia, desde el altercado de Javier hasta el complot de envenenamiento de doña Pilar. Puse sobre la mesa un USB, un informe de laboratorio y mi certificado de divorcio. En este USB está la grabación de la cámara con toda la escena de mi ex suegra viniendo a la tienda, entregándome la botella e insistiéndome en que la bebiera, dije, articulando cada palabra. Y este es el resultado del análisis de esa infusión. Y esto demuestra que ya no estoy casada con su hijo. El abogado examinó todas las pruebas meticulosamente. Vio el video varias veces y leyó el informe del laboratorio con atención. Después de revisarlo todo, levantó la cabeza y me miró. En sus ojos había un atisbo de admiración. Señora Sofía, ha hecho un trabajo excelente recopilando las pruebas de esta manera tan perfecta. Con lo que tenemos, podemos denunciarla por tentativa de lesiones. Es un acto claramente premeditado que podría haber tenido consecuencias muy graves. Mateo, sentado a mi lado, me cogió la mano para darme fuerzas. Queremos que todo esto se resuelva por completo. Queremos que Sofía esté segura. El abogado asintió. Lo entiendo. Dada la gravedad del asunto y el anterior altercado de su exmarido, podemos solicitar a la policía medidas cautelares. Concretamente, una orden de alejamiento de emergencia. No podrán acercarse a usted ni a la cafetería a una distancia determinada. Al oír eso, sentí un poco de alivio. Era exactamente lo que más necesitaba en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, pregunté. Ahora mismo, redactaremos una denuncia adjuntando todas estas pruebas y la presentaremos en la comisaría de Santander. Con pruebas tan claras, confío en que la policía iniciará la investigación rápidamente. Esa tarde, fui con el abogado a la comisaría. No temblé ni lloré. Declaré toda la situación con claridad. Había venido a reclamar mi propia justicia. Cuando salí de la comisaría, ya atardecía. El crepúsculo anaranjado teñía el horizonte. Respiré hondo el aire limpio de Santander. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había vuelto realmente fuerte. Ya no era el cordero que huía temblando de miedo. Había aprendido a ser un erizo, a sacar las púas para protegerme. Apenas 2 días después, la ley demostró su rigor. Recibí una llamada del abogado. Sofía, me acaban de llamar de la comisaría. Han citado a declarar a doña Pilar y al señor Javier. La orden de alejamiento también ha sido aprobada por el juez. Estaba en la cafetería en ese momento. Al oír la noticia, las manos me temblaron de la emoción. Por fin había llegado el día. Me enteré de que la policía fue hasta el hotel donde se alojaban Javier y doña Pilar. La aparición repentina de los agentes con una citación los dejó atónitos. Ser escoltados por la policía fuera del vestíbulo del hotel, bajo las miradas curiosas de tanta gente, fue una gran humillación para ellos, que tanto valoraban las apariencias. En la comisaría, doña Pilar lo negó todo al principio, alegando que solo me había llevado la infusión por mi salud, sin mala intención. Incluso interpretó un drama lacrimógeno, acusándome de denunciarla falsamente por rencor. Pero cuando la policía proyectó el video de la cámara en una pantalla grande, todas sus excusas se vinieron abajo. El video mostraba su expresión hipócrita, sus palabras dulces y su sospechosa insistencia. Y cuando el informe de laboratorio, con la anormalmente alta concentración de diazepam, se puso sobre la mesa, se derrumbó por completo. Javier, como cómplice, tampoco pudo negarlo. Agachó la cabeza y no dijo nada. Finalmente, admitieron todo el complot. Su intención era secuestrarme, llevarme de vuelta a Madrid y obligarme a reconciliarme con Javier, o al menos, controlarme. Nunca imaginaron que la presa que consideraban débil pudiera tender una trampa tan afilada. Como el acto no tuvo consecuencias graves, evitaron una pena de cárcel, pero recibieron una lección muy cara. Ambos fueron multados con 10.000 euros cada uno, un total de 20.000 euros, por alteración del orden público y tentativa de lesiones. Y lo más importante, tuvieron que firmar una declaración y cumplir con la orden de alejamiento del juez. A partir de ese día, no podían acercarse a menos de 200 metros de mí, de mi casa o de mi cafetería. Si lo incumplían, recibirían un castigo más severo. El día que recibí la resolución judicial en mi mano, sentí una paz verdadera. No era solo un trozo de papel. Era un escudo sólido que me protegía de los fantasmas del pasado. Javier y doña Pilar tuvieron que abandonar Santander, humillados poco después. Esa tarde, me senté en el porche de la cafetería, contemplando en silencio el atardecer. Mateo y Ana volvían de un paseo. Al verme, Ana corrió a mis brazos. Señora Sofía, te he echado de menos. La abracé y le acaricié el pelo. Mateo, a su lado, los miraba con una sonrisa tierna.
Sabía que la puerta del infierno se había cerrado y que una nueva puerta de felicidad se abría de par en par para recibirme. Después de que todo terminara, por primera vez me sentí verdaderamente a salvo. Con la partida de Javier y doña Pilar, Santander recuperó su tranquilidad para mí. El escudo legal me dio una sensación de seguridad absoluta. Ya no tenía que temblar de ansiedad cada vez que un desconocido entraba en la tienda, ni sobresaltarme por la noche. Mi vida volvió gradualmente a una órbita suave y pacífica. Mi relación con Mateo también evolucionó de forma natural. No tenía prisa, no me prometía un futuro lejano. Simplemente estaba a mi lado en silencio, ayudándome con las pequeñas tareas de la cafetería, cuidando juntos el pequeño jardín y, a veces, paseando con su hija por la orilla del mar en una tarde perezosa. Era como un arroyo fresco que curaba lentamente las heridas de mi alma. Una tarde de finales de otoño, después de cerrar la cafetería, Mateo me propuso dar un paseo. Dijo que había un lugar muy hermoso que quería enseñarme. Caminamos por un sendero junto a la costa. El sol se ponía lentamente tras los pinares, tiñendo todo el mar de un color dorado. El paisaje era tan hermoso como una pintura. Nos detuvimos en un claro junto al mar, bajo un viejo jacarandá lleno de flores moradas. Mateo me miró. Su mirada era más suave y sincera que nunca. Sofía, sé por cuánto dolor has pasado. Sé que todavía tienes heridas en tu corazón. No puedo prometerte que borraré todas esas heridas, pero te prometo que estaré a tu lado para que se conviertan en recuerdos del pasado. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. No soy tan rico ni tan capaz como tu exmarido. Solo tengo un corazón sincero, un hombro fuerte en el que puedes apoyarte y una hija pequeña a la que le gustas mucho. Entonces, de repente, se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Dentro no había un costoso anillo de diamantes, sino un anillo de plata delicadamente diseñado con la forma de una margarita, mi flor favorita. Sofía, cásate conmigo. Formemos una familia juntos, criemos a Ana, y caminemos juntos el resto de nuestras vidas. No dejaré que vuelvas a sufrir ningún daño. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin cesar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Después de todo lo que había pasado, pensaba que mi corazón ya no podría amar, pero el hombre que tenía delante me demostró que estaba equivocada. Con su amabilidad, su paciencia y su amor sincero, había vuelto a derretir mi corazón helado. Sin decir palabra, asentí entre lágrimas. Mateo, loco de alegría, se levantó y me puso el anillo suavemente en el dedo. Me quedaba perfecto. Me abrazó con fuerza. Fue un abrazo verdaderamente cálido. La brisa del mar soplaba suavemente, trayendo el aroma de la hierba, los árboles y las flores. Sabía que había encontrado mi verdadero refugio en la vida. Desde ese día, mi vida se llenó de felicidad. No tuvimos una boda grandiosa. Simplemente celebramos una fiesta sencilla y cálida en el rincón de Sofía. Asistieron nuestros vecinos más cercanos y la amable pareja que me había rescatado en aquella carretera del puerto de San Glorio. Y, por supuesto, no podía faltar la protagonista, Ana. La niña, con un vestido blanco de princesa, corría por todas partes, enseñando a todos el anillo de Margarita en mi mano. La señora Sofía ahora es mi mamá. El ambiente estaba lleno de risas. Era cálido y sincero. Era todo lo que siempre había querido. Aproximadamente un año después de casarme, cuando mi vida estaba completamente estable y en paz, recibí una llamada inesperada de una vieja amiga de Madrid. Era una de las pocas amigas con las que todavía mantenía contacto, alguien que había sido testigo de mi infernal matrimonio. Después de unos cuantos saludos, dudó. Sofía, tengo algo que contarte, pero no sé si debería. Es sobre tu ex. Me quedé en silencio un momento y luego respondí con calma. No te preocupes, dímelo. Al otro lado, la voz de mi amiga sonaba algo apenada. La empresa de Javier ha quebrado. Después del escándalo en Santander, su reputación se fue por los suelos. Sus clientes más importantes cancelaron los contratos, y además, como no paraba de beber y no trabajaba, era cuestión de tiempo. Al oírlo no sentí nada en mi corazón. Era la consecuencia lógica de sus actos. Mi amiga continuó. ¿Y doña Pilar? Después de pagar la multa y la humillación en el barrio, le da vergüenza mirar a la gente a la cara. Para pagar las deudas de su hijo, vendió el chalet grande, y ahora los dos viven en un pequeño apartamento en las afueras. Está completamente destrozada, parece 10 años más vieja. El karma realmente no perdona a nadie. Su arrogancia, su desprecio por los demás y sus malvados planes se habían vuelto finalmente contra ellos. ¿Y Lucía? Pregunté casi sin darme cuenta. Ah, esa, se burló mi amiga. En cuanto Javier se arruinó, el tal Marcos cortó la relación de inmediato.
Por lo visto, la mujer de ese se enteró y montó un escándalo. Ahora está criando al niño sola y lo pasa fatal. Trabaja en una tienda de ropa para poder llegar a fin de mes. Me quedé en blanco por un momento. Una obra de teatro llena de mentiras y cálculos. Al final, todos los actores tuvieron un final miserable. No me sentí ni satisfecha ni feliz. Solo sentí lástima por mi yo del pasado, que se había visto envuelta en ese torbellino. Colgué el teléfono y salí al porche. Mateo estaba regando el campo de lavanda con Ana. La risa de padre e hija resonaba. Los miré y sentí una paz extraña. El pasado realmente había quedado atrás. Una semana después de hablar con mi amiga, recibí un paquete desconocido. No tenía remitente, solo la dirección de un bufete de abogados de Madrid. Lo abrí por curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano en un papel viejo y arrugado. Reconocí al instante la letra de Javier, no por expectación, sino por una vaga inquietud. ¿Qué querría ahora? Respiré hondo y empecé a leer. Sofía, cuando leas esto, probablemente estarás viviendo muy feliz. Yo estoy en el fondo de mi vida. No te escribo para pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Tampoco para suplicarte que empecemos de nuevo. Sé que es imposible. Te escribo porque, por primera vez en mi vida, quiero disculparme sinceramente. Su letra era temblorosa, y, en algunos sitios, estaba borrosa, como si unas lágrimas la hubieran manchado. Lo he perdido todo, Sofía. El negocio, el dinero, el honor. Antes pensaba que eso era lo más importante. Pero sentado solo en este pequeño apartamento de alquiler, me he dado cuenta de que lo más valioso que perdí fuiste tú. Perdí a la mejor esposa del mundo, la persona que me amó y se sacrificó por mí incondicionalmente. Siempre di por sentada tu presencia. Pensaba que, hiciera lo que hiciera, siempre estarías ahí esperándome. Fui demasiado arrogante, demasiado estúpido. Escuché a mi madre, me centré en las apariencias, y no me di cuenta de que estaba destruyendo mi propia felicidad con mis propias manos. Durante todo este tiempo, he vivido con culpa y arrepentimiento. Cada noche, recuerdo tu llanto, recuerdo cómo te dejé sola en aquella carretera. Me atormenta, no espero que vuelvas. Solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad. Esta disculpa puede que llegue demasiado tarde, pero aún así, quiero decírtelo. Por todo lo siento. Espero que seas feliz, Javier. Terminé de leer la carta y la doblé en silencio. Sin lágrimas, sin ira, sin satisfacción. Mi corazón estaba extrañamente en paz. Quizás cuando una persona experimenta el final del dolor, el odio también desaparece. Salí al patio, donde Mateo le estaba enseñando a Ana a dibujar. Me acerqué a la vieja barbacoa que usábamos para quemar las hojas secas del jardín. Tiré la carta al fuego. Las llamas se avivaron y devoraron el papel en un instante. Mateo se acercó y me cogió la mano suavemente. ¿Pasa algo? Negué con la cabeza y le sonreí. No es nada. Solo estaba quemando el último rescoldo del pasado. Había perdonado a Javier, no porque él mereciera el perdón, sino porque yo merecía la paz. Este perdón no era para darle a él una oportunidad, sino para darme a mí misma una liberación completa. A partir de este momento, el pasado realmente ya no me debía nada. Las mariposas bailaban sobre los arbustos de margaritas. El aire fresco traía el olor a tierra, a pinos y al café recién hecho que acababa de preparar. Estaba sentada en un columpio de madera con un libro en la mano, pero no podía apartar la vista de la escena que tenía delante. Mateo llevaba a Ana a caballito, jugando al pilla-pilla en el pequeño jardín. La risa cristalina de la niña y la risa cariñosa de él se mezclaban, creando la música más feliz y sencilla que jamás había oído. Ana, al ver que la miraba, bajó de la espalda de su padre y corrió a mis brazos. Mamá Sofía, papá Mateo es demasiado rápido. No puedo pillarlo. La abracé y le besé el pelo suave. ¿Qué te parece si luego mamá y tú nos salíamos para pillar a papá Mateo? Sí, gritó la niña, loca de alegría. Mateo se acercó y se sentó a mi lado, pasando su brazo por mis hombros de forma natural. ¿Qué estáis tramando vosotras dos? Apoyé la cabeza en su hombro y sonreí misteriosamente. Nos quedamos así sentados, contemplando en silencio el jardín y, a lo lejos, el mar brillante de Santander. No hacían falta palabras grandilocuentes ni promesas eternas. A veces, la felicidad era simplemente estar en un espacio tan pacífico, con las personas que amas. De repente me di cuenta de que la vida es como un vasto océano. A veces es tranquilo y claro, pero otras veces las tormentas rugen y las olas gigantes azotan. Una vez, fui arrastrada por las olas de la traición y la mentira, y pensé que nunca más podría salir a flote. Pero nadé por mí misma y encontré mi propio faro. Y ese faro eran Mateo y Ana, esta casa y esta vida pacífica. Ellos me demostraron que después de la tormenta siempre llega la calma, y me hicieron creer que el amor verdadero y la bondad siempre existen.
Había encontrado al hombre con el que podría navegar a través de todas las tormentas y contemplar todos los hermosos mares del mundo. Cerré los ojos y respiré hondo. Olor a flores, a tierra y a felicidad. Realmente había vuelto a nacer. Más fuerte y más serena que nunca. El nuevo capítulo de mi vida, un capítulo lleno de sol y risas, acababa de empezar de verdad.